A Putin se le complica todo. Una pequeña embarcación puede parecer un objetivo menor en una guerra de esta magnitud, pero lo que acaba de ocurrir frente a las costas ocupadas del sur de Ucrania demuestra exactamente todo lo contrario. La Armada ucraniana asegura haber destruido un barco ruso que transportaba suministros hacia una posición estratégica. Y aunque pueda parecer un incidente aislado, detrás de este ataque se esconde una estrategia que está complicando cada vez más la capacidad de Rusia para mantener a sus tropas. Al final entenderemos por qué un solo barco puede tener un impacto mucho mayor de lo que muchos imaginan. En cualquier conflicto moderno, la logística es tan importante como los combates. Un ejército puede disponer de miles de soldados y de enormes cantidades de armamento, pero si no consigue abastecer a sus unidades con combustible, munición, alimentos o equipos, su capacidad de combate comienza a deteriorarse rápidamente y eso es lo que estamos viendo con el ejército ruso. Eso es precisamente lo que Ucrania intenta explotar. Según informó la Armada de Ucrania, una embarcación rusa que se dirigía hacia el istmo de Tendra, en la región ocupada de Gerson, fue destruida mientras realizaba una misión de apoyo logístico para las fuerzas rusas desplegadas en la zona. La propia Armada publicaba un vídeo en el que se observa la destrucción de la embarcación. Aunque no se especificó la fecha exacta de la operación, el mensaje que transmite resulta muy claro. Ucrania continúa golpeando diariamente las líneas de suministro rusas allí donde identifica una oportunidad. En cuanto Putin baja la guardia, llegan los ucranianos y golpean. Y aquí la historia empieza a cobrar una importancia mucho mayor. El istmo de Tendra no es simplemente un punto geográfico más del mapa, se encuentra en una zona estratégica del Mar Negro, donde cualquier movimiento de suministros resulta fundamental para mantener operativas las posiciones militares rusas en el sur de Ucrania. Cuando una embarcación de abastecimiento es destruida, no solo se pierde el barco, también desaparecen todos los recursos que transportaba y se obliga al enemigo a reorganizar sus rutas logísticas. Eso significa emplear más tiempo, más medios y asumir mayores riesgos en futuras operaciones de suministro. Y precisamente ahí aparece uno de los principales objetivos de la estrategia ucraniana. En los últimos meses, Kiev ha demostrado que no busca únicamente destruir grandes buques de guerra o atacar instalaciones militares de gran tamaño. También intenta desgastar de forma constante toda la red logística que sostiene la presencia rusa en los territorios ocupados. Porque ninguna posición militar puede mantenerse durante mucho tiempo si deja de recibir abastecimiento de forma regular. Cada convoy destruido, cada depósito alcanzado y cada embarcación hundida incrementan la presión sobre las fuerzas rusas desplegadas en primera línea. Pero hay un detalle que hace este episodio todavía más interesante. La destrucción de esta embarcación coincide con otra señal de que la actividad militar en la región continúa intensificándose. Durante la noche del 26 al 27 de junio, las autoridades de ocupación anunciaron el cierre temporal del puente de Kerch, la principal conexión entre la Rusia continental y la Crimea ocupada. Según esas autoridades, la medida se tomó debido a la interceptación de drones, aunque ambos episodios no fueron presentados oficialmente como parte de una misma operación. Muestra una realidad que resulta difícil de ignorar. Las rutas de comunicación y abastecimiento de Rusia siguen sometidas a una presión constante. Y eso representa un problema creciente para el Kremlin. Desde el comienzo de la invasión, Crimea ha desempeñado un papel esencial como centro logístico para las operaciones rusas en el sur de Ucrania. Buena parte del material militar, del combustible y de los suministros destinados al frente pasan por esa región antes de distribuirse hacia las unidades desplegadas. Por eso, cualquier amenaza sobre esas rutas obliga a Moscú a incrementar las medidas de protección. Cada barco de abastecimiento necesita escoltas, cada convoy requiere vigilancia adicional, cada infraestructura estratégica debe protegerse frente a posibles ataques con drones, misiles o embarcaciones no tripuladas. Todo ello supone un importante consumo de recursos. Y mientras Rusia dedica más refuerzos a proteger su retaguardia, Ucrania continúa buscando nuevas oportunidades para mantener esa presión. Ese desgaste progresivo constituye uno de los pilares de la estrategia ucraniana.
En lugar de limitarse únicamente al enfrentamiento directo, Kiev intenta hacer que cada jornada de guerra resulte más costosa para Moscú, no solo desde el punto de vista militar, sino también logístico y económico, porque mantener una ocupación prolongada requiere una enorme cantidad de recursos. Cada unidad desplegada necesita combustible, necesita alimentos, necesita munición, necesita repuestos y todos estos suministros deben llegar de forma constante. Cuando esa cadena empieza a sufrir interrupciones repetidas, la situación sobre el terreno puede complicarse, incluso aunque no existan grandes ofensivas. Ese es precisamente el efecto que Ucrania parece buscar con operaciones como esta. Además, este tipo de acciones también tiene un importante componente psicológico. Cada embarcación destruida envía un mensaje a las fuerzas rusas, incluso los trayectos destinados. Y es que la situación se está complicando cada vez más para Putin. Y es que ese desgaste tiene un efecto, en este caso acumulativo, que muchas veces pasa desapercibido. Una embarcación destruida por sí sola no cambia el rumbo de una guerra, pero cuando este tipo de operaciones se repiten una y otra vez, el impacto empieza a ser mucho más profundo y peligroso. Rusia se ve obligada a destinar más recursos para proteger cada ruta marítima, cada convoy y cada punto de abastecimiento, mientras Ucrania consigue mantener la iniciativa golpeando objetivos que, aunque pequeños individualmente, forman parte de una enorme red logística. La experiencia de los últimos meses demuestra que Kiev ha conseguido esa estrategia en una de sus principales armas. Los ataques ya no se limitan al frente, también alcanzan aeródromos, depósitos de combustible, refinerías, fábricas militares, estaciones de bombeo. Y ahora, una vez más, una embarcación encargada de abastecer a las tropas rusas. Todo ello responde a una lógica muy clara. Cuanto más difícil sea mantener el flujo de suministros, mayor será el coste para Moscú de sostener sus posiciones en los territorios ocupados. Además, este tipo de operaciones tiene un valor simbólico importante. Demuestran que Ucrania sigue siendo capaz de actuar en zonas donde Rusia pretende mantener un control absoluto. Cada ataque exitoso lanza un mensaje tanto al Kremlin como a sus mandos militares. Ninguna línea de suministro puede darse por completamente segura. Para Putin ese es un problema que va más allá del aspecto militar. Cada nuevo incidente alimenta las dudas sobre la capacidad de las fuerzas rusas para proteger infraestructuras y rutas consideradas estratégicas. Y cuanto más frecuentes sean estos ataques, más complicado será sostener la imagen de control que Moscú intenta transmitir. Por ahora, la Armada ucraniana no ha facilitado más detalles sobre la operación ni sobre las pérdidas exactas sufridas por las fuerzas rusas de las últimas horas. Sin embargo, el vídeo difundido por la propia Armada refuerza el mensaje que Kiev lleva meses enviando. La presión sobre la logística rusa no se detiene, porque al final la guerra no siempre las decide el número de soldados o de vehículos desplegados. Muchas veces las decide quien consigue mantener abiertos sus suministros y quien logra cortar los del adversario. Y eso es precisamente lo que parece estar intentando Ucrania. No solo resistir a los ataques rusos, sino dificultar cada vez más la capacidad del Kremlin para mantener operativas sus fuerzas en los territorios ocupados. Si esta campaña continúa intensificándose, Rusia tendrá que invertir todavía más recursos en proteger sus rutas marítimas, reforzar sus sistemas de vigilancia y reorganizar constantemente su logística. Todo ello supone tiempo, dinero y efectivos que dejan de estar disponibles para otras misiones. En definitiva, la destrucción de esta embarcación no representa únicamente la pérdida de un barco, representa otro golpe a la cadena logística rusa y un nuevo recordatorio de que la guerra también se gana debilitando la capacidad del enemigo para sostener su esfuerzo militar. Y mientras Ucrania siga encontrando la forma de atacar esa retaguardia, el desafío para el Kremlin no hará más que crecer. Bueno, ¿cómo se está poniendo todo? La pregunta es muy clara. ¿Pensáis que Ucrania poco a poco está sorpasando a los invasores? Muchísimas gracias. Voy a leer vuestros comentarios. Feliz sábado y nos vemos en el próximo vídeo.